Desde el principio de los tiempos hemos tenido una necesidad visceral, casi instintiva, esa urgencia absoluta de conquistar la distancia, de obligar al mundo entero a escucharnos. Pero a ver, mucho antes de tener la comodidad de la electricidad o de usar cables de cobre, resulta que la naturaleza ya nos sacaba ventaja, ya dominaba la acústica. Pensemos un momento en el alacrán cebollero. Literalmente este insecto excava túneles exponenciales bajo tierra. Es una auténtica obra de ingeniería acústica, creada solo para amplificar su propio canto. Y bueno, nuestra propia aventura con la amplificación mecánica arranca, curiosamente, en el año 1635. Fue entonces cuando el erudito Athanasius Kircher describió cómo incrustar cuernos en espiral dentro de los propios muros de los edificios. Básicamente estos fueron nuestros primeros pasos, un poco rudimentarios, eso sí, para intentar proyectar la voz humana de forma mecánica. Poco después entra en escena el inventor Samuel Morland. Él es quien crea la llamada trompeta hablante, que es, para entendernos, el abuelo del megáfono moderno. ¿El objetivo de todo esto? Pues concentrar el sonido de golpe. Era como coger la voz, convertirla en un rayo de luz y usarla para romper literalmente las barreras de la distancia. Claro, proyectar el sonido estaba muy bien, pero adentrémonos en esto. ¿Cómo diablos lo capturamos? ¿Cómo retienes algo que ni siquiera puedes tocar? Ese era el gran sueño imposible. Atrapar esas ondas invisibles que flotan en el aire y de alguna manera darles un cuerpo físico. Y el bombazo llega en 1857. Leon Scott patenta un aparato asombroso llamado fonoautógrafo. Era un dispositivo totalmente mecánico que usaba una especie de cuerno y una pequeña aguja que vibraba. Lo que hacía, trazar, literalmente dibujar, las ondas sonoras sobre un trozo de papel ahumado. El resultado de ese experimento fue el mismísimo primer registro sonoro de toda la historia, un momento brutal en el que el sonido se volvió visible. Ojo, Scott nunca logró reproducir ese sonido grabado, pero sin duda sentó las bases para que unos 20 años después Thomas Edison lograra por fin el milagro de la reproducción. Este hito desató una revolución mecánica a lo bestia. Emile Berliner coge y se inventa el gramófono, reemplazando aquellos frágiles cilindros de Edison por discos totalmente planos. Fue un cambio de juego radical, una transformación que, de hecho, cambió para siempre la forma en que consumimos audio. Después de la Segunda Guerra Mundial, la cosa se acelera muchísimo. Llega el famoso microsurco, y con él la velocidad de 33 revoluciones por minuto. Para que nos hagamos una idea, por fin una sinfonía clásica entera cabía de un tirón en un solo disco. Menos ruido, y por primera vez algo que podíamos llamar alta fidelidad. Pero claro, parémonos a pensar un momento. ¿Cómo podíamos escapar de la fricción, de ese desgaste físico constante de la aguja rascando la cera o el vinilo en cada vuelta? Pues resulta que la respuesta ya no estaba en la mecánica, estaba en la pura magia invisible del electromagnetismo. Y de hecho, la clave era un simple y fino hilo de acero. Valdemar Poulsen se sacó de la manga el telegráfono. Consiguió algo increíble: capturar el sonido polarizando magnéticamente ese alambre. Hablamos de una tecnología tan robusta y vital que los militares la usaron sin parar durante la guerra. Lo fascinante aquí es que este sistema siguió evolucionando casi en secreto. Durante la Segunda Guerra Mundial, unos técnicos alemanes descubrieron algo llamado vías de alta frecuencia, básicamente una técnica oculta que eliminaba el ruido de fondo de la cinta magnética casi por completo, y así, casi sin quererlo, dieron a luz a la verdadera grabación moderna. ¿Damos un salto a 1963? La empresa Philips consigue algo que parecía de ciencia ficción. Cogen toda esa gigantesca y pesada tecnología de los estudios y la encogen en un mecanismo de plástico en miniatura, el famosísimo cassette compacto. Este formato portátil fue el chispazo que inspiró directamente la revolución del Walkman, permitiéndonos llevar la música literalmente en el bolsillo. Y entonces, llegó el salto definitivo, la desmaterialización digital total. Todo empezó con el Laserdisc, y de ahí pasamos al todopoderoso Compact Disc, el CD de toda la vida. Pasamos de rascar surcos físicos a transformar el audio en matemáticas puras, en un flujo exacto de luz láser. Alucinante. Por cierto, os cuento un detalle buenísimo sobre el CD. Fue diseñado por Sony con unas medidas casi obsesivas. Resulta que tenía que caber exactamente en el bolsillo superior de una camisa de hombre. Además, le dieron una capacidad fija de 74 minutos. ¿Por qué? Pues porque era el tiempo exacto que necesitaban para reproducir la Novena Sinfonía de Beethoven enterita, sin cortes. Ahora cambiamos de escenario y nos vamos a Argentina. Año 1983.
Allí, el equipo del ingeniero Óscar Bonello se propone algo que en ese momento parecía de locos. Intentaban grabar sonido digital directamente en los discos duros de los primeros ordenadores personales, que, seamos sinceros, tenían una memoria que daba risa. El desafío técnico era monumental, así que tiraron de ingenio y utilizaron la psicoacústica para crear el sistema ECAM. Lo que hicieron fue comprimir los datos borrando, con precisión quirúrgica, exactamente aquellas frecuencias que nuestro oído simplemente no puede captar. Un engaño perfecto y elegantísimo a nuestros propios sentidos. Esto ilustra brillantemente la visión de sus creadores, que fue mucho más allá del laboratorio. En 1988, la empresa Solidigm decidió ceder esta tecnología, el Audicom, al mundo entero de forma completamente gratuita. Liberaron las patentes sin pedir nada a cambio. Fue una jugada maestra que revolucionó la radio a nivel mundial y puso los cimientos para el nacimiento del MP3. Esa compresión extrema de datos es la verdadera responsable de la era en la que vivimos hoy, la era del streaming. En la actualidad, todo nuestro patrimonio musical y sonoro fluye a la velocidad de la luz por redes de fibra óptica. Tenemos un acceso instantáneo, un buffet libre infinito desde cualquier rincón del planeta. Y es que, al convertir el sonido en ceros y unos, en puro código informático, hemos logrado algo absolutamente monumental. Hemos asegurado la preservación eterna de nuestra memoria sonora, con cero degradación. Nuestras voces, nuestra historia, todo está ahí, perfectamente congelado y resguardado en la inmensidad de estos servidores. La verdad ha sido un viaje épico. Desde la época en la que intentábamos gritarnos usando trompetas hechas de corteza de abedul hasta este momento donde hemos logrado inmortalizar nuestra propia existencia en puros datos. Hemos vencido al silencio, hemos doblegado al tiempo. Pero ahora que sabemos que nuestra voz puede ser eterna, la gran pregunta es, ¿cuál será la próxima frontera de la comunicación que vamos a conquistar mañana?